en adelante podamos decir, tuve una experiencia con Python, hice correr algunas simulaciones, tengo una idea clara de cómo está funcionando esto de Python, lo mismo con Julia, que está trabajando también Charlie. Entonces, como todo curso taller que tiene una duración de corto tiempo, la idea es tener una idea básica que me permita poder explorar cosas más sofisticadas, ¿no? Hoy en día contamos con las herramientas de inteligencia artificial que si ustedes le piden cualquier eh, eh, idea que tengan, que quisieran elaborarlas, ustedes lo van a poder pedir a la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es la diferencia de sacarle el provecho a las inteligencias artificiales? Es entender la estructura general de lo que nos está dando. De esa forma uno puede proyectarse a proyectos más complejos, ¿no? Pero mientras no tengamos una idea general de lo que se está elaborando, no le vamos a poder sacar el provecho, porque al final solamente va a ser copiar, pegar, no sabemos lo que esté haciendo el código y le damos a ejecutar y nos quedamos ahí. Y eso es un error que a veces uno puede cometer, ¿no? Entonces, nosotros queremos evitar esa situación, dar unas herramientas, si pueden ser accesibles, básicas, que nos den cierta confianza con estas plataformas y poderlas poco a poco ir explorando cada vez más, ¿no? Bien, un aspecto importante, no sé si lo ha mencionado Charlie, ayer yo ya lo había mencionado, porque me coloco en la posición de aquella persona que nunca se ha metido con Python o no ha manejado las plataformas que vamos mencionando, y si lo ha hecho, pues una disculpa, un poquito de paciencia, pero lo voy a hacer más en el sentido de las personas que me han estado diciendo que no pudieron ingresar al curso inicialmente, ¿no? Tanto Charlie y yo estamos trabajando en una plataforma que nos permite eh, trabajar en línea, es decir, que no necesitamos incorporar ninguna aplicación en nuestras computadoras, por lo cual incluso se puede trabajar desde la tablet, ¿no? Y si tú le colocas la configuración de escritorio, también lo puedes trabajar en el celular. Entonces, este tipo de ventajas nos permite a nosotros poder eh, eh, utilizar estas herramientas, ¿no? Ya no es una limitante las características de nuestra computadora. Entonces, donde nosotros estamos trabajando era Colab, ¿no? Entonces, hay muchas plataformas que te permiten poder hacer códigos sin necesidad de instalar nada en tu computadora. Entonces, dentro de ellas, nosotros hemos elegido Colab. Tanto Julia como Python se están trabajando acá, ¿no? Entonces, nosotros simplemente colocamos Colab y Colab es un entorno de Google que nos permite poder trabajar, ¿no? Y ustedes van a ver una ventana como esta, ¿no? Entonces, esto es una ventana estándar. Para mi gusto no es muy intuitiva en el sentido de ver dónde están los archivos y todo ello, ¿no? Nos lanza directamente esta parte de esta ventana y nosotros podemos tratar de empezar a interactuar con ella. Hay que entender que podemos nosotros asociarlo a una cuenta de Gmail, ¿no? Nosotros podemos trabajar. Esta parte, de un segundito. A ver, entonces yo puedo asociar a alguna cuenta de Gmail a esta plataforma y empezar a crear archivos y se va a almacenar en mi Drive, ¿no? Entonces con ello nosotros podemos incluso generalizar algunos comandos que se pueden trabajar en la terminal. Entonces, esta es la ventana principal y solamente le decimos acceder y con ello nosotros vamos a asociar un archivo de Colab, ¿no? Una vez que se tiene eso, les acabo de mandar el archivo en el cual nosotros estamos trabajando, que es el último mensaje en el chat. También lo he enviado al WhatsApp y ahí ustedes pueden ver lo que yo voy a ir trabajando. Lo van a ver de manera como lector, pero no van a poder ejecutarlo. Entonces, por eso esta parte es importante, para que todos puedan ingresar hasta acá y a partir de acá ustedes puedan ir desarrollándolo. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, va ese recordatorio que había mencionado el día de ayer para que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, déjenme acá, voy a abrir la otra ventana. Acá. Bien. A ver, collapse. Bien, entonces, el día de ayer ya habíamos avanzado bastante el material que se tenía preparado y, a ver, compartir ventana, nos vamos acá, ¿no? Entonces, ustedes están viendo lo que ayer ya había preparado, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos comandos. La idea de esto es que ustedes puedan copiar este comando, lo puedan llevar a su Colab, al documento que ustedes van a crear como nuevo documento, lo colocan en la línea, en la celda de comandos, le dan un enter y deberían producir todos los ejercicios que nosotros vayamos realizando, ¿no? Aquí hemos hecho varios detalles acá. Algo que hay que recordar acá es que yo puedo colocar comentarios. En todo lenguaje de programación es importante colocar comentarios para que cuando uno pueda volver a ese proyecto se pueda dar ideas de qué trata el proyecto, ¿no? Cuando son proyectos cada vez más complejos, esta opción de colocar comentarios suele ser de gran utilidad, ¿no? Algo que yo rescaté el día de ayer era que las operaciones aritméticas se lo hace de manera automática, no necesitas instalar ningún paquete, simplemente hacer las operaciones tal cual uno lo haría en cualquier calculadora, las va a respetar, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente ya de entrada tenemos una calculadora en Python, ¿no? Ahorita los códigos que están apareciendo acá está en el entorno Python, ¿no? Cualquier otra plataforma que ustedes puedan acceder que identifique el entorno de Python, colocan los códigos y va a seguir ejecutándose, ¿ok? Entonces, eso es un aspecto importante. Habíamos visto que se puede hacer varias operaciones aritméticas. Otro aspecto que me parece importante recalcar acá es acerca de las variables, ¿no? Las variables que yo puedo introducir, que simplemente es colocarle un nombre cualquiera, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación trabajan con variables. Y estas variables no hay que entender que solamente sea una letra. Puede ser una combinación de letras, puede ser una sentencia en sí, y todo ello ya lo reconoce como una variable. Entonces, en este sentido, puedo definir una gran cantidad de variables para poder trabajar con ellas, ¿no? Y además acá distingue aquí el lenguaje entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, con ello nosotros podemos ir almacenando. Algo que también me gustaría recalcar, que el día de ayer decía que, por ejemplo, en el lenguaje de programación de C++, tienes que definir al inicio todas tus variables y decirle las características que va a tener. Aquí Python no te pide eso, tú directamente le puedes colocar el valor, ya sea de texto, o que sea un valor numérico, que sea fraccionario, o que sea un valor booleano, ¿no? Booleano en el sentido de que sea verdad o falso, ¿no? Que tome un valor lógico. Entonces, con todo ello, pues nosotros habíamos ido mencionando, bueno, no voy a recopilar todo ello, sí algunas cosas que pueden ser importantes para nosotros. Primero que nada, lo que más se usa en el ámbito de programación y en particular en Python es definir funciones, ¿no? Cuando definimos funciones es definir una estructura que lo puedes utilizar las veces que tú quieras. Solamente vas a ir cambiando el argumento, pero ya la función definida la vas a poder utilizar en cualquier momento. ¿Okay? Entonces no es necesario que para cada operación estemos definiendo una función, ¿no? Entonces, una manera de diferenciar eso, por ejemplo, sería esta parte de acá. Yo hago aquí la sumatoria y todo ello, ¿no? Entonces, yo tengo que acá modificar, si yo quisiera la sumatoria, en realidad, en lugar de 1, 2, 3, lo quisiera hasta el 1000,
Entonces tendría que cambiar acá y volver a reproducir todo ese código, ¿no? Entonces de manera explícita. Mientras que una función es ya definir una estructura y dejas libre un parámetro, en este caso el parámetro n, ¿ok? Y cuando ya tienes esa estructura definida, solamente llamas a la función, que en este caso sería la función de Fibonacci, que el nombre que lo entiende Python es el nombre completo, ¿no? Fibonacci. Yo le puedo cambiar ahí el nombre de Fibonacci, le puedo colocar Alejandro, no pasa nada, luego se actualiza el nombre, ahora esa función se va a llamar Alejandro y va a seguir haciendo las mismas operaciones, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, ya me va a ir generando valores. Pero aquí solamente me ha colocado el valor de 10, por eso todavía es que no se ha ejecutado nada. Pero entonces acá yo podría colocar el valor de 100, no hago el código y ahí ya se ha generado, ¿no? El término que está en la posición 100 de las sucesiones de Fibonacci, puedo identificarlo, sería este valor, ¿no? Entonces, ya no necesito, y esto déjeme aquí aprovechar para poder enfatizar esto de función, que si ya lo definiste, y eso es lo que pasa con muchas de las aplicaciones. Si ustedes recuerdan alguna aplicación en particular que en algún momento hayan utilizado, ya sea Octave, MATLAB, Matemática, entre otros, cuando uno quiere calcular, por ejemplo, el valor absoluto de un número, ya son funciones definidas en el programa, ¿no? Entonces, cuando uno hace programación es no solamente depender de las funciones que ya están definidas en esa aplicación, sino poder crear otras funciones adecuadas a mis necesidades y poder utilizarlas las veces que uno quiera, ¿no? Entonces yo aquí ya no vuelvo a programar, puedo ir cambiando los valores y le puedo colocar, por ejemplo, aquí 87, ¿no? Entonces ahí lo ejecuto y ya tengo el valor que está en esa posición, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede ir definiendo. Ahora hay un aspecto importante acá, que cada vez que uno ejecuta eh, un lenguaje de programación y cada vez que va haciendo operaciones, operaciones y operaciones, todo eso se va almacenando en el núcleo del lenguaje de programación, en este caso Python. Todo lo que hemos ido ejecutando, que si ustedes ven aquí las letras al lado izquierdo de lo que hemos ido ejecutando, es algo que ya lo reconoce Python. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en la parte de programación, ¿ok? Porque va a utilizar esa información cuando aparezca esa variable, la plataforma, ¿ok? Bien, ahora, nosotros también habíamos mencionado el día de ayer que esta parte de programación en realidad sí requiere bastante habilidad, ¿no? En el sentido de poder abstraer una situación concreta y poderlo interpretar de manera simple a través de una secuencia de pasos, que es lo que yo comentaba, que es prácticamente hacer un algoritmo, ¿no? La preparación de un sándwich se puede interpretar como una secuencia de pasos donde tienes entrada, proceso y salida. La misma idea ya en situaciones más complejas requiere cierto nivel de destreza, ¿no? Entonces se organizan campeonatos a nivel internacional en el ámbito de la programación, ¿no? Donde se plantean problemas bastante complejos, donde las habilidades de las personas en el ámbito de programación pueden ser explotados. Ahora, ¿por qué existen los campeonatos? Es justamente para poder incentivar en la humanidad nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el ámbito de la programación no se escapa, ¿no? Y lo menciono justamente para tenerlo en cuenta que va más allá de hacer simplemente códigos, ¿no? Que requiere un razonamiento bastante avanzado para tener cada vez algoritmos más eficientes, ¿no? Entonces, me parece que es algo importante de tenerlo en cuenta sobre todo para los que están en el área de la matemática, incursionar en este ámbito, ¿no? Bien, entonces, un ejemplo de problema de Olimpiada podría ser, dado un número cualquiera, determinar si es un palíndromo en base 10, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se lea de igual manera de derecha a izquierda o viceversa, ¿no? Entonces ahí tenemos el código, ¿ok? Y ya lo ejecuta.
Ahora, yo solamente voy a explicar un poco acerca de la estructura. Charlie ayer hablaba acerca de Julia, que no le interesa tanto las posiciones de los comandos, ¿no? En Python sí. ¿Ok? Y ahora aquí no quiero entrar en el debate de cuál es mejor o qué se adapta más. Depende del punto de vista, ¿no? Cuando uno ya está más metido en la programación, el colocar estos espacios no es un problema, ¿no? Porque estar escribiendo en definir la función, luego decir entre la función, obviamente la ventaja que te da es que no vas a tener problemas al momento de ejecutarlos, ¿no? Pero también ahí pierdes un poco de tiempo. Entonces es un poco más ya de estilos de programación y pues cada lenguaje de programación da sus bondades y sus desventajas, ¿no? Entonces eso no es una limitante, ¿no? Pero sí es importante estar conscientes de qué tipo de errores pueden ser frecuentes cuando estás utilizando un entorno muy particular, ¿no? En este caso, Python. Entonces, cada vez que se quiera definir funciones y cuando ustedes quieran pedirle a la inteligencia artificial que les ayude a hacer un proyecto, ¿ok? Porque ya es una realidad y no hay que, eh, ¿cómo decirlo? Cuando yo hablo con mis estudiantes acerca de las inteligencias artificiales, no hay por qué hablarlo en voz baja, ¿no? Porque ya es parte de nuestra realidad. Y lo que yo siempre digo, o sea, ¿para qué te vas a limitar a utilizar inteligencia artificial? Puedes usarlo. El problema es que uno dependa completamente de la inteligencia artificial a tal punto que no sepamos lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se la puede aprovechar mucho más cuando lo tomas como un apoyo. Entonces, cuando uno busca un proyecto, quiere hacer un proyecto en las áreas que ustedes se desenvuelvan, preguntan a la inteligencia artificial, les va a dar un montón de códigos, pero con este tipo de talleres, de cursos de talleres, ustedes al menos van a poder identificar ciertas partes importantes de esos códigos. Y una de esas es que cuando ustedes vean un comando de def, que es la abreviación de definition, entonces para definir una función, empezamos con este comando. ¿Ok? Entonces eso ya me alerta a mí que va a ser una función y la voy a poder utilizar las veces que yo quiera, ¿no? Entonces ahí se define esta función. Eso, por ejemplo, sería el nombre. Entonces, cuando uno ve ese código, le puede cambiar ahí, colocarle otro nombre, pero la función va a seguir realizando su objetivo. ¿Ok? Entonces, cambiarle el nombre no va a hacer que perdamos la estructura de la función, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ahí me indica que necesitamos que me pida una entrada, ¿no? Entonces, ahí está la M. Entonces, necesitamos que me pida la entrada. Pero además, estoy pidiendo una condición importante, que sea un valor entero, ¿no? Entonces, eso ya me pide acá. Y la respuesta que vamos a dar es una respuesta en booleano, ¿no? No es una variable, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Aquí trata de desglosar ese número como una secuencia de dígitos, ¿no? Y lo mismo hace acá, pero invertido. Y cuando hace eso, pregunta si son iguales. Si son iguales, entonces es un palíndromo, ¿no? Entonces, la respuesta en realidad de poder verificar si es un palíndromo o no, desde el punto de vista de programación, es muy rápida, porque hoy en día los entornos computacionales cada vez te van ofreciendo más y más herramientas para que no sea tan difícil el hecho de recordar o el hecho de tener que hacer código para poder realizar eso, ¿no? Porque esto de acá en otros entornos se tendría que realizar una serie de operaciones, es decir, crear su algoritmo para que podamos obtener aquello. Por ejemplo, en MATLAB esto sería un poquito más exigente, ¿no? Porque no tenemos algunas herramientas que tenemos en Python, porque ya está desarrollado, alguien ha hecho ya el código,
¿ok? Le ha colocado su nombre en la parte de funciones y nosotros podemos utilizarlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, esos algoritmos no están disponibles en otras plataformas, por eso es que Python se ha vuelto una de los entornos más utilizados, porque tienes varias herramientas que te permiten sintetizar tu proceso de programación y tu proceso de análisis, ¿ok? Entonces, en 2 líneas se puede responder este problema, ¿no? Ahora, si me lo preguntan en MATLAB, ya requiere más esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, esta es la parte de definir una función, ya está definida, ¿ok? No necesito hacerlo ahí. Esta parte de acá es para poder ejecutar esa función, ¿ok? Entonces, acá yo puedo modificar un poco para enfatizar lo que estoy mencionando y que le saquemos más provecho en el sentido de entender más la estructura, ¿no? Yo soy más de la idea de que si entiendes la estructura, vas a poder hacer un montón de ejemplos sin ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, acá ejecuto, ya no me sale nada, ¿no? Entonces, ahí simplemente se ha definido la función, ¿ok? No ha hecho absolutamente nada, tampoco me ha mandado error, porque no le he dicho nada, simplemente he definido la función y no se está ejecutando nada. Esa función ya fue almacenada en la memoria de Python y ahora aquí yo puedo empezar a ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo les dije, esto es una función, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo único que tú necesitas es un número. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá ya es una función definida, ¿ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho que es una función? Es una función que tú le pides una entrada muy particular, luego de eso va a empezar a hacer algunas operaciones, ahí tienes la parte del proceso y te va a dar una salida, ¿no? Entonces, es un algoritmo, al final de cuentas, una función, solamente que tiene la característica que lo puedes utilizar muchas veces con diferentes valores, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, por lo cual, esta función se llama es palíndromo, ¿no? Entonces, si yo lo quiero convocar, tengo que colocarle su nombre tal cual. Entonces, esto acá, palíndromo, ¿ok? Lo estoy colocando tal cual. ¿Y qué es lo que tengo que entender acá? Que le tengo que dar un valor. ¿Y qué tiene que ser ese valor? Tiene que ser un valor entero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo esperar. ¿Y qué es lo que voy a esperar? Un resultado booleano, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el número 12, ¿no? Entonces, yo ejecuto esto, ¿ok? Y ahí no es un palíndromo, ¿no? Porque no, si yo lo veo de izquierda a derecha es 12, pero si yo lo veo de derecha a izquierda, tendría el 2 y el 1, el 21, ¿no? Entonces no es un palíndromo, ¿no? Ahora, lo que les estoy diciendo de las funciones, y eso suele ser un poco el problema en el ámbito de la programación, es que esos nombres suelen ser confusos, y sobre todo para los matemáticos que estamos muy acostumbrados a que una función sea solamente f o g. Entonces acá, por ejemplo, yo le modifico, que aquí sea ale, le modifico simplemente, lo guardo y ya ha creado una nueva función con este nombre, ¿no? Entonces acá yo puedo cambiarle, ale, ya me aparece, ¿no? Pero por alguna razón, a ver, déjenme esto aquí, ¿no? Y aquí me ha salido un error, por si acaso, ¿no? Entonces uno puede tratar de entender a ver cuál ha sido el problema y todo ello, ¿no? Y aquí creo que esta sentencia ya da una idea de que cuál es el problema. Indica de que esto, ale palíndromo, is not defined, ¿no? Entonces no está definido. ¿Okay? Entonces va a buscar en el kernel Python dónde está esta función y no lo encuentra porque no es una función definida por default en Python, tampoco es una función creada por el usuario, entonces no lo encuentra. ¿Cuál es la principal razón? Es algo que yo le había dicho anteriormente y es uno de los errores más frecuentes, que en programación muchos entornos entienden la diferencia entre mayúscula y minúscula. Hace rato lo escribí mezclado entre mayúscula y minúscula, por eso no lo podía ejecutar, ¿no? Pero si yo respeto tal cual he definido el nombre de la función, entonces lo ejecuto y ya me da el resultado. Falso, ¿no? Entonces yo puedo ir así probando
ejemplos tras ejemplos para convencerme lo que está realizando, ¿no? Entonces, puedo hacer otra vez esta parte de acá. ¿Vale? Y fíjense que todavía aquí el entorno me permite, el entorno de Colab, con la colaboración, con la compatibilidad del entorno de Python, te ayuda a facilitarte las cosas, ¿no? Entonces ahí ya no tengo que estar escribiendo tecla por tecla, entonces basta que le des 3 letras de lo que tú quieres realizar, ya te da sugerencias, entonces eso te ayuda a poder crear más nodos, ¿no? Entonces acá yo puedo generar este valor, a ver, 3, 2, ¿no? Entonces preguntar, a ver, la función me dice, dame un número, yo te digo si es un palíndromo o no. Lo ejecutamos, aquí hacemos el clic y que me dice true, ¿no? Y me lo está diciendo en inglés, que en español sería verdadero. Entonces me está diciendo que ese número es efectivamente un palíndromo, ¿no? Entonces de esa forma uno puede ir cada momento, ir modificando, desglosar más un código, eh, algún código que se esté obteniendo de algún lado y explorar, ¿no? Entonces, creo que con eso queda ya más claro, espero yo, esta parte de funciones, ¿no? Entonces, el nombre es bastante importante, pero que le cambies el nombre no quiere decir que vas a perder la función. Entonces, y acá, en el ejemplo que lo quería hacer al principio, es que con las herramientas que uno va aprendiendo a lo largo de de elaborar más y más código, es que uno ya puede empezar a combinar, ¿no? Si tú quieres una gama de valores, acá quieres ver si todos estos o cuáles de ellos son palíndromos, puedes agarrarlo directamente en un bloque y no necesariamente cada rato evaluar la función, sino evaluarlo en un solo paso, ¿no? Para ello podemos utilizar aquí el bucle for, para poder hacer recorrer las cantidades de veces que nosotros queramos. Algo que hay que enfatizar acá, y para los que están tomando el curso también de Julia, es que al final de cuentas, las ideas de programar o resolver un problema van a ser muy similares, por no decir prácticamente lo mismo. Lo único que va a variar entre resolver un problema con Julia o resolver un problema con Python directamente va a ser respetar la sintaxis en cada entorno. ¿Ok? Entonces, por eso esto, cuando uno empieza a indagar más en un entorno con la programación, le da cierta confianza, porque van a ser las mismas ideas que tú vas a poder aplicar en otro entorno, en otro entorno, ¿ok? Solamente tienes que aprender un poco la sintaxis y una vez que aprendas la sintaxis vas a poder hacer o vas a poder aprovechar otras ventajas que te puede dar la otra plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, acá el for, aquí es una variable num, ¿ok? Que me dice, o sea, que esté dentro de esta lista, ¿ok? Vas a ir recorriendo, ¿no? Aquí la variable es num. Y ahora, siempre fíjense ustedes, conforme vayan definiendo dónde aparece esa variable, ¿no? Porque eso les va a permitir a ustedes conectar la idea que está detrás de esta parte de este código. Si yo le puse aquí num y aquí me dice, vas a imprimir num, aquí el valor que va a tener num, y aquí, entre comillas, que habíamos dicho que eso lo va a tomar como si fuera texto, es decir, vas a respetarlo tal cual, no va a ser ninguna modificación. Y aquí, fíjense, esta parte de acá es palíndromo, es una función que ya se había definido anteriormente. Yo lo he modificado. En este caso, no va a haber problema porque esta función ya fue eh, ejecutada anteriormente y ahora, pese a que no aparezca acá, no quiere decir que la función ha desaparecido. En el kernel, que es prácticamente, cuando digo kernel de Python, me refiero al núcleo, a la base donde están todos los códigos, ¿no? Las funciones que ya están definidas por default, ahí se van, una parte de ellas se va almacenando las funciones que nosotros vamos haciendo. Entonces, basta que lo haya ejecutado una vez y que lo tenga aquí esta ventana abierta, va a seguir ejecutándose, ¿ok? Entonces, eso es un aspecto importante. Entonces, acá, si yo lo ejecuto, por eso empieza a trabajar sin ningún problema, pese a que arriba ya lo he modificado. El hecho que modifiques no quiere decir que de la memoria
se ha borrado la anterior función, sigue estando ahí presente, ¿ok? Bien, eso como un aspecto importante para poder cerrar las ideas respecto a funciones y bucles, ¿ok? Ahora, esta parte vamos a iniciar ahora otro aspecto con Python. Y aquí me gustaría hacer una reflexión respecto a alguna aplicación que hayan utilizado ustedes. Nosotros estamos en la carrera de matemática y pues la motivación ha sido inicialmente para los matemáticos y no nos estamos cerrando a gente que esté en otras áreas, que esté interesada en esta parte de la programación, sobre todo para aquellos que no hayan tenido una interacción en el ámbito de la programación, tratar de hacerlo lo más ameno y que podamos de esa forma crear un puente con las cosas que nosotros hacemos y el ámbito de programación. ¿Ok? Pero menciono el ejemplo del LaTeX porque es una de las aplicaciones donde usualmente hacemos ya sea proyectos de grado, tesis o entre otras cosas, incluso presentaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos el código de LaTeX hay una estructura muy definida. Cuando queremos empezar un documento decimos document class. Ese es el comando que no puede faltar en un documento de LaTeX. Luego de eso, nosotros empezamos a cargar paquetes, ¿no? Para si yo quiero escrituras matemáticas en LaTeX, tengo que cargar el paquete que me permita obtener esa simbología matemática, ¿ok? Entonces, esto es muy común en diferentes entornos de programación. ¿Por qué? Porque las utilidades que le podemos dar a un entorno es muy amplia. Si nosotros quisiéramos que ya esté cargado todo, lo haría bastante robusto y lo haría bastante lento, ¿no? Porque estaría cargada tantas cosas que para hacer una operación sencilla no va a ser necesario utilizar todo ese arsenal, ¿no? Entonces, en ese sentido, conforme la dirección que uno le vaya a dar al uso del entorno, va a ir dándose cuenta qué paquetes va a necesitar. En este caso, en Python, lo conocemos como librerías, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo ocurre con Python, ¿ok? Ya tiene una base estándar con la cual nosotros vamos a poder trabajar, pero si ya queremos proyectarnos a una dirección muy particular, vamos a tener que ver qué tipo de librerías disponemos para poder realizar esas tareas, ¿ok? En LaTeX, por eso me parece una buena analogía, porque ahí hacemos ese proceso. Es la misma idea acá, ¿ok? Si a mí me preguntan, y eso siempre es un poco de debate, en lo personal, cuando uno empieza a interactuar con la computadora, empieza a colocar ciertos códigos, ¿no? Para obtener un objetivo dado, de cierta forma ya está haciendo programación, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás interactuando con una plataforma, estás entendiendo su sintaxis, ¿ok? Y estás tratando de obtener un objetivo respetando esa sintaxis, ¿no? Entonces, por eso yo digo que los que han manejado ya LaTeX ya tienen experiencia haciendo programación, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo acá es mostrarle otro entorno donde se puede hacer también programación, pero con otras ventajas, ¿no? Porque en LaTeX no vas a poder resolver ecuaciones. LaTeX tiene su funcionalidad que te permite diseñar documentos académicos, ¿no? Con una buena presentación de la simbología matemática. Entonces, ese es su objetivo de LaTeX, ¿no? Pero no le vas a pedir que te resuelva una ecuación, te necesitas otros entornos para poder obtener esos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, para los que tienen experiencia en la elaboración de documentos a través de LaTeX, véanlo de esa forma y va a facilitar más el de familiarizarse con Python, ¿no? Porque ya genera cierta confianza a que vayas entendiendo la estructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo de simbología, ¿no? Entonces, esa librería o biblioteca eh, que vamos a necesitar de Python, porque no la tiene cargada en principio, ¿ok? Es la biblioteca de SymPy, ¿ok? Entonces, cuando alguien quiere meterse con simbología matemática, pues recordarnos que
tengo que asociarlo con una biblioteca ya definida, ya está desarrollada. Lo único que necesito es cargarlo a mi entorno de Python donde yo estoy trabajando para empezar a hacer mi proyecto. ¿Ok? Entonces, para ello, nosotros podemos empezar de la siguiente forma. La manera de convocar o invocar a una biblioteca es con la sentencia de import, ¿no? Entonces se importa SymPy, ¿ok? Y una vez que lo importas, tienes que cada vez que quieras utilizar cosas de esta librería o esta biblioteca, tienes que colocar su nombre. Y luego de eso, punto, qué tipo de operación o de función quieres utilizar de esa librería, ¿no? Esto se parece mucho cuando ustedes, por ejemplo, tienen un archivo en la computadora. Si ustedes buscan el origen, en la parte superior les va diciendo, ¿no? Desde dónde pasa, desde su disco duro, a qué carpeta se ha ido poco a poco yendo uh, eh, rastreando la trayectoria de las carpetas hasta poder identificar la carpeta original donde va a estar su archivo, ¿no? Entonces, es la misma idea que se utiliza acá cuando tú quieres utilizar bibliotecas, ¿no? Entonces, importamos el nombre de la biblioteca. Ahora acá es común, al mismo tiempo de llamar a esa biblioteca, tratar de abreviar su nombre, ¿no? Para no estar escribiendo cada rato SymPy, SymPy, SymPy. Entonces, lo estamos invocando a SymPy y al mismo tiempo lo estamos guardando con SP, ¿no? Entonces, es decir, estoy colocándole como su acrónimo, si quieren entenderlo en ese sentido, ¿no? Y a partir de ello, nosotros ya podemos empezar a utilizar sus comandos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ir definiendo ya nuevamente variables simbólicas, porque si yo no hago esto, voy a tener ciertos problemas. ¿Por qué? A ver, creo que no lo he ejecutado. No lo he ejecutado. Miren, si yo quisiera acá, a ver, acá, vamos a hacer esto. A ver, no creo, vámonos directo porque si no va a ser un poco más confuso después. Entonces, lo que yo quiero acá es que empiece a identificar las variables, ¿no? Y que lo tome de manera simbólica, porque la mayoría de las cosas que hacemos en matemática, o si queremos ver modelos matemáticos, involucran variables, ¿no? Que son simbólicos, que representan algo y que aparecen en alguna expresión, ¿no? Entonces, acá, estoy diciendo SP. ¿Para qué? Para seguir especificando que estoy utilizando la biblioteca de SymPy. De SymPy, ¿qué es lo que voy a utilizar? La función de símbolos. Entonces, acá lo que estoy diciéndole a Python es que X y Y ya van a ser unas variables. Que no se preocupe, que no vaya a buscar qué valor tiene, porque ya le estamos diciendo que son variables. Entonces, no se va a alocar el programa y no se va a preocupar porque cuál es el valor, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es importante aquello, ¿no? Luego, ya aquí podemos hacer esta operación. Si ustedes se acuerdan, yo les dije el término de exponente, Python lo entiende con doble producto, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean nuevamente el recalco, cuando uno ya tiene experiencia en Python y ve códigos, identifica ciertas estructuras, ¿no? Entonces, alguien que vea esto directamente de la IA y sin haber visto nada de Python va a decir, bueno, ahí se estará haciendo, debe haber un error o está multiplicando 2 veces el 3, ¿no? Entonces, no es la razón, ¿no? Es la sintaxis que tiene Python para entender qué es lo que les estás pidiendo, ¿no? En otras plataformas o aplicaciones, la sintaxis va a cambiar, ¿no? Entonces, en otras plataformas será, por ejemplo, el símbolo de i, ¿no? Entonces se colocará ahí ese símbolo y te va a entender que es una exponencial, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ¿ok? Ahí está. Y ahí estamos, ¿no? Entonces,
ustedes tienen esta respuesta, ¿no? Y es bastante convincente en el sentido porque lo tengo de manera simbólica, ¿ok? Entonces, ahora aquí ya X y Y ya son símbolos y de esa forma yo puedo ir trabajando, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya tengo aquello, por ejemplo, puedo hacer ya aquí variaciones y esto también es una recomendación para aquellos que recién se están metiendo en el ámbito de programación. Cuando uno tiene códigos, puede tratar de preguntarse qué pasa si yo quiero hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme acá, puedo, bueno, al menos a mí me gusta, en el ámbito de programación no tengo que empezar de cero, puedo utilizar algo que ya está elaborado, estructurarlo, ¿no? Entonces quiero ahí que aparezca, lo voy a almacenar en esta variable, por ejemplo, ex1 ya es una variable, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la biblioteca de SymPy, voy a utilizar este comando que me permite expandir, ¿no? Es decir, va a desarrollar esa expresión para tenerlo de manera extendida, ¿no? Entonces aquí yo incluso puedo cambiar esto y colocarle y así, ¿no? Entonces acá, a ver, y lo corremos. Ya. Y ahora uno diría, pero ¿qué ha pasado? No me ha mostrado nada. Es que ya he hecho la operación, ¿ok? Y automáticamente ya lo ha guardado en la variable x1. Hay otras hay otros entornos, otras aplicaciones donde no necesitas tú decirlo, mostrame, ¿no? Entonces, automáticamente te dan el resultado, te lo muestran de manera explícita. Y cuando no quieres ver, cuando tienes una serie de pasos y no quieres ver que cada rato te esté mostrando en la pantalla, porque si no te lo va a llenar ahí, le puedes colocar otro comando para que no te la muestre. Estoy hablando, por ejemplo, en matemática, ¿no? Tienes que ponerle de manera explícita para que no te lo muestre, ¿ok? Porque automáticamente te lo muestra. Pero en Python es al revés. Es decir, que mientras tú le des, lo va a ejecutar, pero no te lo va a mostrar, ¿ok? Pero si tú quieres visualizarlo, entonces tienes que colocarlo de manera explícita, ¿no? Entonces yo aquí abajo puedo colocarlo ex1, ¿ok? Lo coloco tal cual, porque ya está almacenado y ahí me va a dar la expresión. Y ahí ustedes tienen el desarrollo de esa expresión, ¿no? Ahora uno me puede decir, pero ¿esto en qué me ayuda? Yo sé esas operaciones, claro, pero la potencialidad de manejar, en este caso, o tener experiencia de no, la potencialidad de manejar eh, aplicaciones computacionales te permite agilizar ciertas operaciones, ¿ok? Si bien muchas cosas la podemos hacer a mano, la pregunta sería acá, por ejemplo, si puedes desarrollar esta potencia, bueno, para que no se nos llene a las 25, por ejemplo. Claro que se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que x más 2 elevado a 25, expandirla, claro que se podría hacer, ¿no? Pero eso nos va a tomar tiempo. La idea del ámbito computacional es que esas operaciones, como son repetitivas, y eso es lo que decía el día de ayer en el ámbito de programación, como son operaciones repetitivas, eso se puede realizar un algoritmo que lo haga de una manera eficiente en el ámbito computacional, ¿no? Entonces aquí x al cuadrado, ya lo tengo directamente, yo quiero saber cuál es y ahí lo tiene. Miren, ¿ok? Entonces, en este contexto, el manejar herramientas computacionales, hay que tener cuidado de que también puede haber cierto margen de error, ¿no? Cierto margen de error dependiendo de la plataforma que tú estás utilizando. Muchas aplicaciones se dividen en dos, que se enfocan más en el ámbito simbólico o que se enfocan más en el ámbito numérico, ¿ok? Y en el ámbito numérico suele haber errores de estimación, ¿ok? Entonces, pero nos vamos entonces al ámbito simbólico, ¿no? Entonces, Python te ofrece esos dos ámbitos, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras hacer, te puedes enfocar más al ámbito simbólico o te puedes enfocar más al ámbito numérico,
¿no? Entonces, dependiendo de las bibliotecas que tú vayas usando, vas a obtener esas dos opciones. No hay necesidad de estar cambiando de plataformas, ¿no? Entonces, hoy en día, esa es es una de las facilidades, ¿no? Y eso, por si acaso, no quiere decir, entonces los demás ya no son útiles. Al contrario, dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si mi objetivo a mí es poder diseñar la parte de simulaciones, por ejemplo, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales, la parte simbólica no es de gran utilidad, ¿no? Porque vamos a tener problemas tremendas ahí, pero sí la parte numérica, tener estimaciones numéricas. Por eso es que la mayoría de los modelos matemáticos lo que nos interesa es el comportamiento de las soluciones y lo hacemos a partir de aproximaciones numéricas, ¿no? Entonces, sus utilidades va a depender mucho de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, en esta parte simbólica, podemos manejar números grandes, que hacerlo a mano, pues nos va a tomar todo un tiempo, ¿no? Pero en esta parte computacional, como es algo recursivo, se puede hacer ese tipo de expresiones sin ningún problema, ¿ok? Y si alguien me pregunta, pero esto, ¿en qué me va a ayudar en mi investigación? Yo tengo experiencia en el sentido de que cuando uno empieza a hacer investigación, al menos yo les voy a hablar en el ámbito de la matemática, surgen ciertas conjeturas, ¿no? Estas conjeturas pueden estar en diversos ámbitos, pero por ejemplo, si estamos en teoría de números, podemos hacer un análisis y podemos tener una conjetura, un comportamiento, ¿no? Entonces, que pareciera que fuera verdad. Y hacerlo con números grandes te va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, agarrar papel, como ahorita lo acabo de mostrar acá, si me dieran x al cuadrado, x más 2 elevado al cuadrado, no necesito programación, eso lo hago en papel con papel y lápiz, ¿no? Pero cuando ya tengo valores muy grandes, ahí es el problema, ¿no? Entonces, ahí como que hay que hacer un balanceo, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de conjeturas, el investigador agarra una herramienta computacional, ejecuta con valores muy grandes, ¿no? Y si todo está funcionando bien, hay cierta confianza de que la conjetura sea cierta. Pero si esta conjetura que tú tienes lo agarras con valores muy grandes y resulta que encuentras algo que no cumple, ya deja de ser conjetura. Entonces tienes algo que te está diciendo a través de una evaluación que no es cierto. Entonces, ¿para qué vas a dedicar años en querer probar algo que sabes que ya no es cierto? Entonces, de esa forma uno puede ir balanceando esta parte de hacer investigación. ¿Okay? Entonces, solamente lo menciono, obviamente que dependiendo del problema que uno quiera resolver, pues ya va a tener más forma lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, simplemente lo dejo ahí. Bien, entonces, cuando tú quieres hacer operaciones ya definidas, puedes ir buscando varias funciones, ¿no? Y si se dan de cuenta, algo que tienen que notar es que cada rato estoy colocando SP y la función, SP, la función, SP, la función, ¿no? Obviamente, alguien va a decir que, pero no es necesario. Obviamente, ahí se puede tener algunas alternativas para trabajar en un entorno donde tú ya definas completamente y no haya necesidad de que vayas colocando SymPy. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Que cada uno puede, quizás en otro curso de Python más avanzado, ya podemos meternos con ciertos atajos, ¿no? Pero me parece importante colocarlo lo que suele ser de manera tradicional para entender el comportamiento y ya después nos vamos a los atajos, ¿ok? Y eso lo complemento con algo que me decían alguna vez algunos estudiantes que me dicen, ¿para qué ya aprendemos tanto de, bueno, estos estudiantes eran del área más aplicada, ¿no? Entonces me dicen, pero ¿para qué tanto hacemos cálculo, álgebra? Si incluso Python te lo resuelve. Entonces solamente deberíamos aprender un poco más a programación y ya está. Y mi respuesta es eso, pues porque saber los lenguajes de programación y saber cómo aplicar un programa son atajos. Claro, te va a dar los resultados, son atajos. Pero si tú quieres hacer cosas más avanzadas o quieres modificar algo,
ahí vas a tener problemas porque no vas a saber de dónde se han obtenido esos resultados, ¿no? Y si uno quiere hacer ciencia, desafortunadamente tenemos que ensuciarnos las manos y empezar a hacerlo desde abajo, ¿no? Ya cuando uno ya tiene experiencia en ello, ya pueden tomar los atajos que ustedes quieran porque ya sabemos qué hay detrás de todo ello, ¿no? Entonces, acá, cuando nosotros ya queremos hacer cosas más elaboradas, como son las derivadas y todo eso, uno puede ir utilizando más y más funciones de la librería de SymPy. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, esta parte sigue siendo la misma historia. Lo que tú vayas a colocar del lado izquierdo van a ser variables, funciones, van a ser variables o van a ser constantes, ¿no? Entonces aquí se coloca f. F es igual. Entonces en esa variable voy a guardar algo. ¿Qué es lo que voy a guardar? SymPy, vuelvo a anotar acá, punto, estoy especificando que estoy utilizando esa librería, porque en esa librería está definida la función seno, ¿no? Y la función exponencial, o sea, ya está definida, entonces ahí no va a haber conflicto ni ningún problema, ¿ok? Entonces, por ello, esto sería el producto de seno de x por exponencial de x, ¿no? Entonces, esta sería la función que estamos creando, pero función en el sentido matemático, no en el sentido de programación, ¿ok? Entonces, ya se define la f. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Estamos derivando, ¿no? Entonces, para poder derivar, ya tiene SymPy todo un arsenal para poder hacer operaciones matemáticas y hacerlos de manera directa, ¿no? Entonces, uno directamente aquí puede colocar la función div, que ya simplemente ya está definida dentro de SymPy, tiene la función, que ya lo hemos definido anteriormente, la función en el sentido matemático, respecto a qué variable, ¿no? Entonces, incluso acá uno puede decir, entonces, bajo este contexto puedo hacer todavía derivadas parciales, efectivamente, ¿ok? Y eso lo voy a almacenar en nuestra nueva variable, ¿no? Entonces, acá, déjenme partir esto porque, a ver, bien, porque aquí lo he juntado, ¿no? Porque aquí tengo la derivada, se está haciendo. Entonces, para derivar, lo único lo que puedo decirles es que ese es el comando div, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa que también suele presentarse cuando uno va enseñando programación. Uno dice, pero pues tantas operaciones, ¿cómo me las voy a aprender? ¿No? Entonces, div, o sea, para diferenciar, para integrar y todo ello. Primero que nada, lo importante es saber que tienes esas herramientas, ¿no? Si tú sabes que, por ejemplo, ahorita con este pequeño ejemplo que les estoy dando, uno ya se queda en la mente con que puedes diferenciar con Python, ¿no? O sea, entonces uno ya se queda con eso. Entonces hay un comando que se llama, o hay un comando que te permite hacer la diferencial, la derivada de la función, ¿no? Buscas en internet, derivar funciones en Python, te va a aparecer este comando. Ah, listo, y lo vuelves a pegar acá y recuperas, ¿ok? Entonces, el hecho eso de memorizarse no es realmente una limitante. Con los accesos que tenemos hoy en día, ya no es una limitante. Antes sí, ¿no? Antes sí era algo bastante exigente, aprender todos los comandos, las funciones de un entorno, luego te vas a otro entorno, saber todas las... Era bastante pesado, ¿no? Entonces, pero hoy en día no, con los avances que tenemos, los accesos que tenemos, te puedes ir moviendo de un entorno a otro y sin muchos problemas, ¿ok? Porque las ideas, como les dije hace un momento, la idea de programar, su esencia, su filosofía sigue siendo la misma. Lo único que estás cambiando son entornos y sintaxis, ¿no? Y lo que ofrece cada una de las plataformas, ¿no? Entonces, si uno se abre a esta parte de programación, se va a dar cuenta que empezar con Python o empezar con Julia, poco a poco uno va a ir indagando a otro tipo de entornos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces, para integrar, la función dentro de SymPy es integrate, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está colocando aquí la función que debería estar definida, ¿ok? Acá la variable x, si ustedes saben, si lo tengo acá, estoy hablando de una integral definida, ¿no? Entonces, que va desde 0. Y aquí nuevamente, ¿por qué será que le ha puesto ese p, ¿no? Y punto pi? Porque
número pi es un número irracional, es un número muy famoso, que aparece en muchas situaciones, y ya lo tiene definido, porque el número pi es un número irracional, por lo cual tiene infinitos decimales, ¿no? Entonces, ya acá SymPy ya lo tiene almacenado dentro de sus constantes ya definidas, entonces para poderlo invocar directamente, aquí especificamos, sácamelo de la librería o de la biblioteca de SymPy, ¿no? Y aquí simplemente estoy diciendo imprime, porque ya la F ya ha estado definida anteriormente. FB, y ustedes, si ustedes lo remarcan, fíjense que arriba ya se vuelve a colocar en un contorno, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que te permite la interfaz, ¿no? Lo mismo aquí, FIM ya está definido. Entonces, estos valores ya están definidos anteriormente. Entonces, lo que hace acá, aquí F imprime qué función era. Era E a la X por seno de X. ¿Cuál es la derivada de eso? Es esta expresión de acá, y uno puede cerciorarse si efectivamente esa es la derivada, ¿no? ¿Y qué tal si tú quieres integrar? Entonces tienes acá esta expresión, ¿no? Entonces, de esa forma, al menos con este pequeño ejemplo, ya me gustaría que nos quedemos en mente, sobre todo los que no han trabajado en Python, que sepan que pueden derivar, integrar funciones, ¿no? Y ahora aquí, solamente con esto de acá, y eso es otra de las cosas que me gusta de programación, es que basta que tú tengas un pequeño ejemplo de cómo ejecutar las operaciones. A partir de ello van a salir un montón de ejemplos que uno puede proponerse, ¿no? Ahí ya solamente es de cambiar el seno por otro tipo de expresiones, y empezar a ejecutar los mismos comandos, y vas a tener las derivadas e integrales de otro tipo de funciones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí simplemente el mensaje que me gustaría dejar es que necesitas saber qué biblioteca o librería es adecuado para tus objetivos, ¿no? Y cada vez usted, nuevamente reitero, si se van a ir a la IA, el que ustedes sea más de su agrado, porque ahora también ese ya es el dilema, ¿no? ¿Qué IAs va a ser la que voy a usar? Porque eso también es otro detalle, porque depender solamente de una IA no es conveniente, porque a pesar de que sea una inteligencia artificial, hay que estar siempre conscientes de que la respuesta que me está dando no sea la correcta. ¿Okay? Hay esa probabilidad, ¿no? Y los que ya han trabajado han debido ver que pues, ahorita la más popular es ChatGPT, ¿no? Entonces, ChatGPT es, de hecho, la primera que ha iniciado en esto de las IAs, ¿no? Luego tenemos DeepSeek, ¿no? Otra IA, ¿no? La otra que es Grok, la otra Gemini. Entonces, hoy en día tenemos una gama muy amplia, ¿no? Entonces, pero a veces resulta que con ChatGPT hay algunas operaciones, sobre todo matemáticas, que no funcionan bien. Te va a dar una respuesta, pero no es la correcta. Te vas con Gemini y resulta ser que está bastante mejor, y viceversa, ¿no? Si quieres cosas más gráficas, pues quizás sea la IA ChatGPT esté más adecuada, ¿no? O quieres trabajar con imágenes, te vas con Gemini. Entonces, uno se va dando cuenta a cuál de ellas es más adecuada, pero a través de interactuar con ellas, ¿no? Por eso les digo, lo que estoy haciendo, lo que lo tienen ahí, como les dije al inicio, pueden estar en esta misma plataforma, solo es copiar, pegar, ver lo que está haciendo. Si tú le vas variando, ya estás teniendo procesos, avances cada vez más amplios, ¿no? Bien, entonces, como decía, ¿no? Entonces, identificar qué tipo de librería o biblioteca necesito para hacer ciertas operaciones, ¿no? Entonces, para todo lo que tenga que ver con simbólico, SymPy, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿por qué creen que sea SymPy? ¿No? El sim de symbolic y py de Python, SymPy, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, ahora, no solamente quisiéramos nosotros hacer operaciones
simbólicas. Muchas veces nosotros vamos a querer visualizar, ¿no? Visualizar ciertas funciones, ¿ok? Entonces, para hacer visualizar ciertas funciones, nuevamente tengo que ver qué tipo de librería necesito, ¿no? Entonces, para visualizar, la librería que necesitamos es esta, ¿no? Matplotlib y en particular el pyplot, ¿no? Entonces, uno me va a decir, pero ¿cómo voy a saber eso? Reitero, entonces hoy contamos con tantos accesos para poder obtener esta información, ¿no? Lo importante acá es que cómo es que yo utilizo esa información. Les dije hace un momento, lo importante aquí es saber qué biblioteca voy a utilizar. Y para cuando yo me dé cuenta que se está importando una biblioteca, entonces aquí va a aparecer el import, ¿no? Entonces aquí es import, la biblioteca, y aquí les dije, cuando viene acompañado de esto es una abreviación, ¿ok? Entonces todo ese nombre que necesito especificarle a Python, lo voy a abreviar con PLT. Si alguien me dice, por lógica, si me estás diciendo que se trata de abreviación, entonces yo le puedo colocar cualquier cosa. Efectivamente, le puedes colocar cualquier cosa, ¿no? Y yo de hecho incluso le puedo colocar ale y empiezo a cambiar donde está apt, lo vuelvo a cambiar todo lo que está debajo y va a funcionar tranquilamente, ¿ok? Bien, entonces, aquí eh, estamos importando esa librería. Déjenme correrlo para ganar un poco de tiempo porque también quiero dejar algunas ideas posteriores de lo que se puede hacer con Python. Como el día de ayer lo estaba motivando, quiero meterme con otros aspectos más para que veamos al menos su alcance, ¿no? Ya cuando uno tiene la idea de las cosas que puede hacer, uno va indagando más y más en ese entorno para poder entender su potencialidad, ¿no? Entonces nosotros acá lo que hacemos es resolver, o en este caso, eh, encontrar el valor de la intersección de dos funciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, indicando coseno de x y y igual a x, ¿no? Entonces aquí observar que nuevamente coloco SP, porque era la de SimPy, ¿no? Y la función coseno. Entonces lo interesante, al menos en este ejemplo, es que tú ya estás combinando varias bibliotecas, ¿no? Entonces es de esa forma que uno va trabajando, ¿no? Entonces, esta ecuación, igualándolo a 0.5, si tú quieres resolverlo de manera numérica, el comando que te va a ayudar en eso es nsolve, ¿no? ¿Y de dónde lo estás sacando? De SimPy, ¿no? Y luego de eso, graficar la solución, pero bueno, que me dé de manera explícita la solución, eso es lo que está indicando en esta línea de acá, y posteriormente la gráfica, ¿no? Entonces la gráfica acá, primero que nada se crea una secuencia de puntos, ¿no? Y a partir de esos puntos se va generando sus gráficas, ¿no? El PLT que nosotros habíamos definido al inicio cuando hemos invocado esa biblioteca aparece acá, ¿no? Entonces plt.plot, plt.plot, cada vez plt, plt, y si se dan de cuenta es la misma idea que SimPy, ¿no? Entonces nosotros colocamos SimPy, punto tantos, ahora plt, punto tanto. Entonces estamos utilizando de cada librería las funciones ya definidas, ¿no? Y con ello nosotros podemos ir graficando, ¿no? Los que han llevado MATLAB, la idea es la misma, ¿no? Cada vez que quieres hacer gráfica de algo, necesitas establecer un rango de puntos y a esos rangos de puntos evaluarlo en esos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si bien hay que tener en cuenta, es que la computadora al final está trabajando con valores finitos, ¿no? Por más que ustedes están viendo en sus pantallas de manera continua, en realidad es una secuencia de puntos que están pixeleados en su pantalla, solamente que a la vista de en nuestra vista no, es difícil de percibir, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente es continuo, ¿no? Todo lo que estamos viendo es discontinuo ahí. Entonces, por eso se hace la secuencia de puntos
se grafica la función coseno y la otra función y igual a x, ¿no? Para ver la intersección donde está y poder convencernos, ¿no? Entonces aquí está la recta que correspondía a y igual a x, la otra función coseno de x. Cuando quiero resolver ese sistema de ecuaciones, encontramos la intersección, ¿no? Y ahí está el punto. Entonces, además de, de resolverlo, porque aquí está el valor de x aproximadamente, también lo puedo visualizar, ¿no? Entonces, esta parte para los que han llevado MATLAB, los que han visto algún momento GeoGebra, porque con GeoGebra también se puede hacer este tipo de cosas, pero nuevamente reitero que aquí lo estás haciendo desde Python, ¿no? Entonces, una de las ventajas de Python, y para los que están muy metidos en Python, es que puedes hacer un montón de cosas en Python, ¿no? Entonces alguien me puede decir, pero en GeoGebra se hace más fácil. Pues sí, se hace más fácil, pero el detalle es que, ¿qué tal si tú quieres hacer otro tipo de proyectos más complejos? Ahí GeoGebra ya no está al alcance, ¿no? Entonces, por eso depende un poco para nuestros objetivos. No quiero que se quede la idea equivocada de que estoy diciendo, no, Python es para todo. No, simplemente estoy diciendo su flexibilidad, ¿no? Lo que decía también Charlie de Julia es otro tipo de ventajas que nos da Julia, ¿no? Entonces, dependiendo de los objetivos que queramos, vamos a ir nosotros explorando cada vez más, eh, más, eh, más ventajas, ¿ok? Eso principalmente. Y comparto con lo que decía también Charlie el día de ayer, que no es conveniente actualmente casarse solamente con un entorno de programación. ¿Okay? Ya incluso con las ventajas que tenemos, es muy conveniente. Entre más entornos de programación conozcas, tienes mayores facilidades a poder implementar ciertos proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, eso por un lado. Luego acá, ahí se coloca como algunos ejercicios, si es que se puede hacer eso con SymPy. Pero bueno, lo anterior era más en el ámbito de cálculo, ¿no? Entonces también se puede hacer en el ámbito del álgebra lineal, ¿no? Entonces, ahora, pero uno me dirá, pero para graficar has utilizado una librería, para cálculo simbólico has utilizado otra librería, pero ahora para álgebra lineal también tienes su propia biblioteca, ¿no? Entonces, ya aquí el mensaje que yo quiero dejar para el ámbito matemático es que necesitas varias librerías dependiendo de los objetivos que vayas a hacer, ¿no? Entonces, para el ámbito de matemática no había sido solamente una biblioteca, había sido varias dependiendo de los objetivos que tengas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nuevamente, import NumPy, uno ya puede identificar, sobre todo los que me han estado atendiendo, que ya saben que ahí se está importando una biblioteca, ¿no? Y aquí yo creo que ya va a ser más adecuado porque se está poniendo np punto, justamente para especificar que estamos utilizando funciones de esa biblioteca, ¿no? Entonces, aquí se está introduciendo la matriz, la primera fila es 1, 2, la segunda fila es 3, 4, se está introduciendo como una lista, ¿ok? Al principio hablaba de listas, ¿no? Entonces, se puede introducir matrices y tratar de desarrollar las operaciones, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? A más B y me está dando esta expresión. Uno puede decir, pero está mal, porque ahí aparece como doble corchete y todo eso. Es la manera de que nos proporciona Python, ¿no? Pero si entendemos la sintaxis, yo ya puedo decir, no, la suma de A más B había sido la matriz, primera línea sería 6, 8, segunda línea 10, 12, ¿no? Entonces ahí yo ya lo puedo tener de esa manera, ¿ok? Hay muchas cosas que yo estoy omitiendo, pero justamente porque es un curso introductorio, más que todo de las cosas que te puede ofrecer Python. Aún siendo un curso introductorio, se debería dedicar más tiempo a este tipo de detalles, ¿no? Pero como contamos con 2 días y esto va más en el sentido de motivar al manejo de estos entornos, me voy saltando, tratando de dejar las ideas de qué cosas se puede hacer con este
tipo de entornos. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen ahí el código, el link ya los he mandado, uno lo puede ejecutar, ver variantes, ya uno ya tiene un punto de partida, ¿no? Porque cuando uno dice Python, ahora de dónde empiezo, y hay un montón de información en la red que uno diría, entre más información, mejor, pero a veces con tanta información no sabes para dónde ir, ¿no? Entonces, eso suele ser también contraproducente. Entonces, con estos cursos al menos tratamos de que a la par ustedes puedan seguir el proceso y que tengan esa experiencia de haber programado en Python, ¿no? Bien, entonces ahí se puede ir resolviendo sistemas lineales, que cosas que se ven en álgebra lineal, ¿no? Que si tú quieres encontrar eigenvalores, eigenvalores, eigenvectores, que ustedes saben que es un proceso matemático, que si lo haces a mano, que se puede, pero si ya aumentas el tamaño de la matriz, se hace una cosa muy tediosa, pero es algo repetitivo, que puede involucrar muchos pasos, pero ya aquí Python, al igual que otras aplicaciones o entornos, te lo dan. Con un simple comando te dan los valores, ¿no? ¿Por qué te dan los valores? Porque tú sabes que detrás están haciendo todas las operaciones que nos han enseñado en la teoría, se está haciendo en la parte de programación, solamente que no lo vemos. A eso se refiere la caja negra que mencionaba ayer. Estamos viendo las entradas, la matriz que sería la entrada en esa función y solamente vemos la salida. No estamos viendo en este momento cómo está haciendo las operaciones para encontrar esos valores, ¿no? Entonces, por eso es lo que mencionaba ayer de caja negra, ¿ok? Bien, entonces nosotros podemos encontrar los autovectores, entonces en álgebra lineal puedo hacer eso, ¿no? Déjenme avanzar un poquito más. Se puede hacer también lo que sería resolución de ecuaciones por métodos numéricos, ¿no? El método de biyección de Newton, que muchas veces se lo ve en las materias de métodos numéricos. Ese proceso, que bien es bastante intuitivo, pero quererlo hacer a mano y sobre todo con varios valores no es muy adecuado, pero podemos utilizar las herramientas computacionales para poder agilizar ese tipo de procesos y poder obtener los resultados, ¿no? Una manera de implementar la teoría en un aspecto más palpable, ¿no? Entonces, se puede realizar también en métodos numéricos, ¿ok? También ustedes saben que integrar por métodos numéricos es importante, ¿no? Porque muchas veces hay funciones que no podemos integrarlo de manera simbólica o algebraica, entonces necesitamos los métodos numéricos, ¿no? Entonces, todo eso ya lo va proporcionando, en este caso, Python, ¿no? Sabe de la necesidad de su utilidad y lo va incorporando en Python, ¿no? La visualización siempre es importante, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que habíamos puesto el matplotlib.pyplot, ¿no? Y todo ello, ¿no? A ver, en este caso, el brazo robótico, ¿ok? Entonces, en estos minutos que me queda, déjenme enviarles, a ver, yo he preparado otro archivo, ¿ok? A ver, denme un segundito. A ver, esta de acá, ¿no? Abrir con Colab. Ya, aquí estamos. Ya para cerrar esta parte del curso de Python, déjenme acá. A ver esto. Sí, ya. Entonces, déjenme acá compartir. Restringido cualquier usuario. Lector, copiar vínculo. Listo. Entonces lo paso acá. Bien, ahí lo pasé al grupo de WhatsApp. También lo mando acá. Ok, por si acaso Charlie también ya pasó el link de la asistencia. Y ahí lo tienen. Ok, entonces esa
parte no voy a indagar mucho en los detalles, ¿no? Ya tienen ahí el código, ustedes lo pueden reproducir. Lo que quiero que se entienda acá es que con las cosas básicas que hemos ido trabajando en la sesión de ayer y hoy algunas que estamos reforzando y todo ello nos va a permitir entender un poco un código de Python, ¿ok? Y aparte de eso, ver hasta qué punto lo puedo llevar. Al día de ayer yo ya les estaba diciendo de algo que a veces a mí es de gran interés cuando yo estoy trabajando con sistemas mecánicos, poder reproducir de manera virtual una situación particular para ver cómo está funcionando en el ámbito virtual, ¿no? Si todo marcha bien y todo está perfecto ahí, tengo más esperanzas de que vaya a funcionar en la vida real, ¿no? Entonces, esta era la simulación de un brazo robótico de 2 grados de libertad, ¿no? Con una pequeña animación, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, está aquí el brazo robótico, en esta parte del hombro, ahí tienen un motor donde ustedes van a poder influir en el movimiento. En en el empalme de este pedazo del brazo y este otro de acá, aquí no tienen control, es decir, está ahí al aire, ¿no? Entonces, obviamente que están unidos por engranajes y toda esa cuestión. Entonces, moviendo el motor de la altura del hombro, vamos moviendo y queremos describir el movimiento del otro extremo del brazo, ¿no? Porque si conociera todo, tuviera control sobre todo, no habría necesidad, ¿no? Pero lo que yo quisiera es poder ver cómo yo puedo influir el otro extremo del brazo a partir del otro, ¿no? Entonces eso pareciera algo, algo fuera de importancia, pero por ejemplo en los péndulos se utiliza bastante ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces lo único que yo quiero acá es recrear un poco que se puede hacer todo ese entorno con Python, sin necesidad de salirme de Python, ¿ok? ¿Qué les dije hace un momento a ustedes? Dije import. ¿Eso qué cosa me va a decir en Python? Que estás jalando una biblioteca, ¿no? Y ahí está el nombre de la biblioteca y cómo se está colocando su acrónimo, ¿no? Aquí otra vez import, que vas a utilizar otra biblioteca, ¿no? Y además, a partir de ellos, colocar otro tipo de especificaciones, ¿no? Entonces aquí de una función de animación, herramientas que se tiene en HTML, ¿no? Que es otro entorno de programación, entonces te permite interactuar, ¿no? Entonces ahí puedes tener, ¿no? Y este código acá es bastante particular que te permite colocar una animación, ¿ok? Aquí está el modelo, ¿ok? El modelo del brazo robótico está en esta parte, ¿no? Ahí arriba tenemos los parámetros. Esos parámetros uno los puede ir cambiando para ver qué tipo de comportamientos tienen. Luego de acá, def. ¿Qué era def? ¿Alguien sí se acuerda? Habíamos dicho para definir funciones. ¿Ok? Entonces ahí se está definiendo una función. ¿Ok? Entonces esa función, ¿qué se llama esa función? En este caso se llama FK. ¿No? Entonces, en algún momento, algo de esperarse es que en algún momento ese FK debe estar siendo utilizado. ¿No? Y luego aquí estaría como la dinámica que yo tengo del brazo robótico, ¿no? Entonces ahí tengo dadas por 3 variables, ¿ok? Y necesito, bueno, en este caso 4 variables, ¿no? Solamente que 3 de ellas están de manera explícita su dinámica y la otra está libre eh, entre ellas, ¿no? Luego hay acá para poder graficar y tener un comportamiento visual de lo que sería el brazo robótico. Nuevamente aquí se definen nuevas funciones, ¿ok? Y con ello nosotros podemos elaborar la siguiente animación. Entonces, es más exigente este código, pero a lo que yo quiero llegar con ustedes es que al menos hay una cierta confianza de poder entender lo que está haciendo el código y de hecho poder modificar algunas cosas y no necesariamente ser un experto en todos los componentes eh, que conlleva, ¿no?
por ejemplo, aquí me ha salido un mensaje, ¿no? De que se está haciendo en Python. Era justamente lo que mencionaba ayer Charlie, que el entorno aquí en el mismo Colab, tú puedes trabajar con diferentes entornos, ¿no? Puedes trabajar con R, puedes trabajar con Julia, puedes trabajar con Python, ¿no? Entonces, en este caso, está asumiendo que estoy haciendo con Python, ¿no? Pero pude haberlo explicado directamente acá en lo que va corriendo ahí. Entorno de ejecución. A ver, un segundo. Ya terminó. Acá está, ¿no? Aquí, ¿no? La animación que se puede hacer, ¿no? Mucho de ello, pues, depende de algunas herramientas, ¿no? Y si sé pedirlo de la manera adecuada, puedo realizar este tipo de operaciones, ¿no? Yo ya puedo cambiarle parámetros, ver qué tipo de comportamiento tiene, puedo hacer muchas cosas y cuando lo colocas de manera visual es mucho mejor y sobre todo en las revistas las revistas científicas valoran mucho las implementaciones computacionales, ¿no? De hecho, se está volviendo algo estándar que cuando tú quieres aplicarlo en algún ejemplo particular, puedas tú, puedas tú reproducirlo en el ámbito virtual, ¿no? En aquí, para el manejo de base de datos, lo que necesitas es otra librería. Aquí está otra vez, import pandas, ¿no? Que lo vas a abreviar con pend. Entonces, aquí ya vas a especificar, entonces, si me voy a meter con datos y quiero hacer análisis de datos, necesito una biblioteca, ¿no? Y aquí te menciono una, la más recurrente aquí, pandas, ¿no? Y tú puedes agarrar eh, eh, datos de alguna página, ¿no? Y usualmente los datos, las extensiones que se pueden guardar es CSV, ¿no? Entonces, tú puedes jalar esos datos de esa página, lo puedes leer en Python directamente sin necesidad de tener que cargar, solamente con una dirección en Internet, ¿no? Tú puedes leer ahí los datos que tienes almacenado, ¿no? Puedes hacer una descripción de los datos, ¿no? Y luego de ello, tener algún tipo de promedios, de tratar de clasificarlo y todo ellos, y puedes tener incluso una clasificación de ciertos valores, ¿no? Y luego incluso alguna gráfica que quieras hacer respecto a ello, ¿no? La distribución de estos datos, cómo están dadas. Y como decíamos el día de ayer, lo que mencionaba Charlie, puedes hacer regresión lineal y todo. O sea, ya puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero lo importante acá es que puedes importar datos, ¿no? Si uno que quiere meterse con redes neuronales para el entrenamiento de ciertos algoritmos, que es lo que está hoy de moda con la inteligencia artificial, también se puede hacer de una manera similar, ¿no? Pero eso yo creo que ya lo voy a dejar para, para, otra, para otro curso, ¿no? También se pueden utilizar modelos matemáticos y hacer análisis, ¿no? En este, por ejemplo, es para una simulación de crecimiento poblacional, un modelo logístico y nuevamente la estructura, ¿no? Importamos que una librería, ¿no? Y a partir de ellos podemos especificar algunas funciones muy particulares, ¿no? Aquí en Matplotlib, entonces, es lo que decía hace un momento, que agarramos esa familiaridad de poder entender la estructura, si bien no toda, pero ya tenemos cierta confianza, ¿no? Los parámetros, aquí está definida el modelo, aquí estaríamos definiendo el dominio donde voy a graficarlo, ¿no? Y de cómo yo puedo ir teniendo una representación más particular, ¿no? Entonces de ahí uno ya puede empezar a hacer cambios y todo ello, ¿no? Entonces, de estos tres ejemplos, si bien no me estoy metiendo con la parte de código, ir parte por parte y todo ello, lo único que yo quiero convencerlos a ustedes de las cosas que hemos estado viendo ayer es que puedo hacer proyectos más y más complejos, ¿no? Lo que sería la simulación de un brazo robótico, ¿no? Que creo que cabe la reflexión si eso era tan accesible antes, ¿no?
O sea, si hablamos unos 20 años o 30 años atrás, si era tan accesible eh, hacer ese tipo de análisis, ¿no? Primero porque si bien teníamos acceso a ciertas aplicaciones, el lenguaje de programación no era tan accesible y tenías que meterte con varias cosas, ¿no? Pero hoy en día ya esto ya deja de ser una barrera y puedes incursionar en varias cosas. Y Python te ofrece un entorno donde tú puedes empezar a hacer proyectos cada vez más sofisticados, ¿no? Ya sea en el ámbito de la ingeniería, ya sea en el ámbito del manejo de datos, analizarlos, ¿ok? En el ámbito de hacer simulaciones y poder evaluar algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, hace poco estuvimos, bueno, no sé si hace poco o seguimos, en esta parte de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces hay modelos matemáticos que se han tratado de utilizar para hacer el análisis del comportamiento del COVID y uno de ellos es el modelo SIR, ¿no? Que es es uno de los modelos más simples, ¿no? Tratar de poder recrear este tipo de simulaciones, ¿no? Recurrir a esos modelos, ¿no? Porque, por ejemplo, y muchos decían que cuando empezó el COVID, decían que ya era el fin de la humanidad, pero ya se hicieron estudios, se trataron de hacer estimaciones, sí era muy drástica el efecto que iba a tener en la humanidad, pero ya de antemano ya se sabía que no iba a ser nuestro fin, ¿no? Por ciertos modelos que se han manejado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es amplia las aplicaciones científicas y de investigación que se pueden realizar y complementar